Saludos amigos, mi nombre es Efraín Toribio Reyes y aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a mi profesor Amadís Suárez del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Vamos a recibir notas y vamos a calcular promedios y vamos a ir insertándolo en la base de datos y finalmente mostrándolo aquí en esta tabla. Entonces vamos a comenzar. Dice not found porque yo eliminé el proyecto. Entonces vamos a crear el proyecto. Vamos a crear aquí una carpeta. Vamos a llamarle tutorial 2. Vamos a crear aquí un index .php. Entonces aquí vamos a proceder a crear lo que será nuestra vista de nuestra página con el HTML. Entonces aquí creamos el título. Vamos a decirle mantenimiento con PHP plus JavaScript. Entonces vamos a poner aquí el body y aquí vamos a crear un div. Dentro de ese div voy a crear una tabla cuya tabla tendrá los siguientes campos. Voy a tener un tag que va a decir nota 1 y luego voy a poner aquí un input de tipo texto cuyo ID será igual a txt nombre porque lo voy a utilizar con JavaScript y el nombre va a ser igual a txt nombre porque lo voy a utilizar desde PHP. Entonces voy a crear otra columna que va a decir matrícula. Voy a poner otra columna de tipo texto cuyo ID será igual a txt matrícula y cuyo name va a ser igual a txt matrícula. Entonces vamos a crear otra fila ahora. Vamos a ponerle aquí nota 2. Vamos a ponerle que va a ser igual a txt nota 2. Realmente aquí no txt nombre, sino txt nota 1. Aquí txt nota 1. Entonces aquí txt nota 2. Aquí txt matrícula y nombre txt matrícula. Entonces vamos a crear otra fila. Vamos a ponerle nota 3. Txt nota 3. Txt nota 3. Entonces aquí vamos a poner dos columnas vacías y vamos a ir viendo cómo está quedando lo que estamos haciendo hasta ahora. Vamos a entrar a tutorial 2 y vemos que tenemos eso. Entonces vamos a crear una carpeta aquí CSS donde vamos a poner nuestro archivo CSS de nuestra aplicación. Entonces vamos a llamarle CSS y vamos a crear un archivo aquí .css estilos.css en el cual voy a decir que este div lo voy a poner un ID aquí y vamos a llamarle div principal. Entonces luego voy a coger ese div principal y le voy a poner un border de un píxel sólido y negro. Eso me da lo siguiente. Ok, me faltó incluir el archivo CSS aquí, por lo que vamos a hacer aquí mediante la etiqueta link. Vamos a poner aquí vamos a decir que la relación es igual a style sheet. Vamos a decirle que el tipo de datos es de CSS. Esto se pone por convención, no es obligatorio. El href sí es necesario.
Entonces ponemos dentro de la carpeta CSS el archivo estilos.css. Entonces si lo hacemos ahora, ven como ahora el borde es negro del div. Entonces vamos a ponerle una anchura aquí a ese div. Vamos a ponerle 400 píxeles y un height de una altura de 600 píxeles. Y vamos a ponerlo centralizado con margen 0 automático. Entonces vamos a ponerle un chin más ancho, ponerle 500, ponerle 600, vamos a ponerle 400 de altura. Entonces dentro de esa tabla vamos a decir que cada TD vamos a ponerle un margen de 5 píxeles, por ejemplo. O no, vamos a decir que dentro del div, la tabla que está ahí, dentro del div, bueno, realmente vamos a ponerle un ID mejor a la tabla aquí. Vamos a decirle TBL formulario. Entonces, va a decir que TBL formulario, dentro de esa tabla, todos los TD, o sea, todas las columnas, todos los TH y los TD, toda la columna que definí, van a tener un margen de 5 píxeles. TBL formulario. Vamos a ponerle un margen a la tabla. Ok, entonces aquí vamos a ponerle 30 píxeles, por ejemplo. Entonces vamos a poner aquí una clase CSS donde vamos a decir td espacio, y vamos a decir que ese td espacio va a tener una anchura de 50 píxeles. Entonces vamos a decir que la columna que creamos ahorita aquí, estas van a tener esa clase. Entonces vamos a seguir creando lo que nos falta. Vamos a poner nota 3. Ahora vamos a crear la otra fila con la nota 4. Vamos a poner aquí txt nota 4 y txt nota 4 aquí. Entonces vamos a poner aquí por último un td cuyo core span, o sea, las columnas que va a abarcar va a ser 2 columnas, y vamos a poner una clase a esta columna. Vamos a decirle td center para poder centralizarla, y dentro voy a crear un input de tipo submit cuyo value va a ser igual a calcular. Entonces vamos a poner esa clase aquí, tdCenter, y vamos a decirle que aquí el margin test, test align va a ser igual a la center. Si me da la siguiente, tengo un botón calcular que cuando le doy se envía el formulario. No he creado el formulario, aún lo vamos a crear ahora. Entonces, bien, vamos a crear aquí una tabla luego de esta tabla le voy a poner un t-hit para poder dividirla, tanto por el CSS como por el PHP, y voy a poner aquí un th que va a decir ID. Vamos a crear otra columna que va a mostrar el nombre, matrícula, nota 1, nota 2
nota 3 y nota 4. Vamos a poner también el promedio y el equivalente literal. Entonces vamos a ponerle aquí un ID a esta tabla. Vamos a llamarle TBL datos. Y a esta tabla le voy a decir que va a tener una anchura de 300 píxeles. Y voy a decir que el t-hit de esa tabla va a tener un background black y un color white, o sea, para la escritura de la palabra sean en blanco. Entonces vamos a ponerle a esa tabla margin left, para moverla más a la derecha, de 5 píxeles. Vamos a ponerle 10 o 15. Vamos a ponerle un poco más ancha la tabla. Entonces vamos a esa tabla vamos a ponerle una anchura de 400 píxeles para que sea un poco más ancha. Vamos a ponerle aquí un border de 1 píxel sólido y black. Entonces vamos a ponerle aquí una anchura de 600 píxeles. Bueno, vamos a ponerle 550. 500. Entonces vamos a dejarla ahí. Ahora vamos a quitar el borde. Y entonces ahora vamos a proceder a crear el JavaScript para validar. Aquí voy a crear una carpeta que la llamaré script, o no, JS, vamos a llamarle, de JavaScript. Vamos a crear un archivo aquí que se va a llamar script.js. Entonces dentro de ese archivo JavaScript voy a crear una función que vamos a llamarle validar formulario. Entonces aquí voy a decir que nombre va a ser igual a document.getElement by ID. Le paso el ID del elemento que fue txt nombre que le pusimos y le voy a decir que me dé el valor de ese campo. Y voy a decir, no, si nombre es igual a esto, voy a mostrar un alert al usuario que vamos a decirle debe indicar un nombre. Y en ese caso la función le voy a decir que me retorne falso. ¿Por qué le digo que me retorne falso? Porque ahorita en el formulario le voy a decir que antes de que se envíe me devuelva lo que me devuelve esta función. Ya verán más adelante. Entonces aquí creamos también apellido, matrícula, y vamos a decirle que va a ser igual a txtmatrícula.value. Entonces decimos si matrícula es igual a eso, vamos a decirle debe indicar una matrícula. Vamos a decirle que nota 1 va a ser igual a txt nota 1. Entonces vamos a decirle debe indicar, vamos a decirle en nota 1 debe indicar una nota y debe ser numérica. Vamos a validar que aquí matrícula sea numérica. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. O vamos a decirle si matrícula igual a eso, o si is none, eso significa si is not a number, o sea, si no es un número, nota 1. Entonces me va a devolver eso. Así mismo vamos a hacer con nota 2, que va a ser igual a txt nota 2.
Y aquí vamos a ponerle 2. Y no matrícula, aquí es nota 1. Y aquí también es nota 1 aquí. Nota 1. Aquí vamos a ponerle sí. Nota 2 aquí. Vamos a ponerle nota 2. Y aquí nota 2. Nota 2. Entonces vamos a dedicar nota 3 aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Nota 3. Nota 3. Ahora con la nota 4. Entonces te quita nota 4. Nota 4. Nota 4. Entonces ahora vamos a comprobar. Vamos a incluir aquí el archivo JavaScript dentro de nuestro index. Ponerle aquí script type test JavaScript. Vamos a decirle que el source donde se encuentra es en la carpeta JS, el archivo script.js. Entonces vamos a probar. Si yo le doy a calcular, no me hace nada. Aquí en un formulario, vamos a crear aquí un formulario y vamos a decirle que el método de ese formulario es post y que el action va a ser igual a esto, porque le voy a decir que se redireccione a la misma página, a esta misma, el index. Entonces vamos a crear aquí esto y le voy a decir que on submit, o sea, cuando le envíen el formulario, esto me va a devolver lo que me devuelve la función validar formulario. Entonces vamos a ver ahora. Si yo le doy a calcular, bueno, no me está funcionando. Source script. Es que el archivo lo nombré mal. Vamos a cambiarle el nombre al archivo. Vamos a decirle que es script.js. Entonces se actualiza. Cuando le doy a calcular, realmente debería de funcionar, pero vamos a ver. Entonces yo tengo este quita nota 1 y tengo la función validar formulario. Ahí dice que te nota 1. Entonces aquí el script.js validar formulario. Entonces nombre, vamos a ver. Lo que estaba pasando era que aquí en el script yo tenía este error que está aquí. O sea, esto no va. Esto que está aquí, esto está de más. Y aquí en el index, aquí yo tengo que poner tequite de nombre. Digo, nombre, no matrícula. Y este campo es el tequite nombre. Y tequite nombre. Tengo nota 2, tengo matrícula, tengo nota 3. Por último tengo nota 4. Y tengo el input del submit. Entonces cuando actualizo, cuando le doy a calcular, me dice debe indicar un nombre. Entonces si indico un nombre, se lo doy a matrícula. Entonces en nota 1 me dice que debe ser numérica. Y me dice, entonces me varía de que sea un número. Entonces cuando yo pongo un número, me dice en nota 2, no sé qué, después me dice nota 3. Y me dicen nota 4. Finalmente ya cuando ya todos son válidos, entonces envía el formulario.
Entonces aquí vamos ahora a crear lo que será la conexión a nuestra base de datos. Entonces vamos a crear aquí una carpeta, vamos a llamarle librería. Entonces dentro vamos a crear un archivo config.php donde vamos a definir las constantes de nuestra base de datos. Aquí vamos a definir una constante llamada dbHost. Entonces a decirle que el host, en este caso el localhost, a mi computadora local. Vamos a decir que el dbuser va a ser igual a root, el dbname, el dbpass va a ser igual a itra. Esto ya depende de la configuración de su base de datos. Y vamos a ponerle que el dbname, vamos a ponerle tutorial 2. Aquí en este editor que ven aquí, SQLJOC, se utiliza es otro RDBMS, o sea, un Database Manipulation System, que nos permite manipular las bases de datos. Entonces aquí, como ven, he creado una tabla que se llama promedios, pero vamos a eliminarla porque la vamos a crear de nuevo. Entonces, como ven, la base de datos ahí se llama tutorial. Entonces aquí tengo que ponerle tutorial. Entonces vamos a crear otro archivo que se va a llamar conexión.php. Aquí vamos a utilizar la nueva versión de conectarnos a PHP, que es con MySQL y Connect. ¿A qué me refiero? Ya verán dentro de unos momentos. Aquí vamos a crear una clase, vamos a llamarle conexión, cuya clase va a tener una propiedad privada que se va a llamar enlace. Y vamos a crear un constructor aquí en esta clase y vamos a decirle que this enlace va a ser igual a MySQL Connect. Anteriormente esa era la función que se utilizaba en PHP, pero ya esa función está deprecada, o sea que ya no se utiliza en la actualidad porque posteriormente la van a quitar del API de PHP. La que se usa es esta, MySQL y Connect. Entonces aquí vamos a pasarle el dbHost, el dbuser, el dbuser y el dbpass, dbuser, el dbpass, y vamos a pasarle la base de datos, el nombre de la base de datos. Entonces vamos a crear aquí un destructor y vamos a decirle que cada vez que se inicie el destructor voy a hacer un MySQL y close. Aquí tengo que pasarle el enlace de la base de datos, MySQL close this enlace. Entonces vamos a crear un archivo que vamos a llamarle motor.php, que nos va a unir esos dos archivos en uno solo. Voy a poner motor.php y vamos a poner aquí que este archivo me va a incluir al archivo config.php y al archivo conexión.php. Entonces aquí dentro del index voy a crear un código PHP aquí y vamos a decirle que me incluya al archivo de librería el archivo motor.php. Entonces vamos a ver qué nos da eso. Entonces vamos a decir aquí que el archivo motor.php, bueno, vamos a crear una función aquí, vamos a llamarle insertar estudiante. Vamos a decir que esa función nos va a recibir un nombre, una matrícula, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Nos va a aceptar un promedio
y un equivalente literal. Entonces vamos aquí a hacer el SQL que va a hacer eso. Eso va a ser igual a insert into promedios. Vamos a crear ahora la tabla dentro de los campos nombre, matrícula, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, promedio y equivalente literal, values. Y aquí vamos a ponerle los parámetros que nos están pasando: nombre, matrícula, nota 1, nota 1, nota 2, aquí, nota 3, nota 4, promedio, y vamos a ponerle también el equivalente literal. Entonces por último vamos a decir MySQL y query. Tenemos que pasarle el enlace, vamos a decirle this enlace y el SQL. MySQL query lo que hace es un commit a la base de datos y ejecuta ese query. Así que vamos ahora a proceder a crear la tabla, como les había dicho. Vamos a llamarle promedios. Eso va a tener un ID entero. Va a ser el primer key y va a ser auto increment. Entonces vamos a decir también que va a tener un campo nombre, un varchar, por ejemplo, de 100. Nombre, vamos a decir matrícula, un varchar de 100. Nombre, matrícula, vamos a decirle nota 1, un varchar de 50. Nota 2, un varchar de 50. Nota 3, un varchar de 50. Nota 4, varchar de 50. Promedio, un varchar de 50. Y equivalente literal, un varchar de 50. Entonces vamos a crear la tabla satisfactoriamente. Entonces ya que tenemos creada la tabla, entonces vamos a decir aquí en index.php que cuando nos envíen un post aquí, cuando envíen el formulario, vamos a decirle que nombre va a ser igual a post en la posición txt nombre. Eso que está ahí es un arreglo, eso que ustedes ven ahí. Vamos a hacer aquí lo siguiente para poder explicarlo un poco. Si nosotros hacemos lo siguiente, si ponemos unos datos aquí, miren, esos fueron los datos que insertamos ahorita. Como ustedes ven, eso es un arreglo, el arreglo post. Entonces cuando yo le digo en una posición de un campo, cuando por ejemplo yo digo post en la posición txt nota, eso me devuelve el string que esté ahí, que en este caso es 43. Y así usualmente con los otros. Entonces vamos a decirle aquí que apellido va a ser igual a post en la posición txt, bueno, apellido no, sino matrícula. En la base de datos yo lo creé así. No. Entonces txt matrícula, nota 1 va a ser igual a txt nota 1, nota 2 va a ser igual a txt nota 2, nota 3
va a ser igual a txt nota 3. Nota 4 va a ser igual a txt nota 4. Entonces ya esos son los campos que recibimos aquí. Txt las 4 notas, la matrícula y el nombre. Entonces vamos a crear aquí una función. Vamos a llamarle calcular promedio. Entonces en esa función voy a decir que me va a recibir las 4 notas. La nota 1, la nota 2, la nota 3 y la última nota, que es la nota 4. Entonces vamos a decir que esa función calcular promedio nos va a recibir las 4 notas. Y voy a crear aquí una variable que ya la llamaré sum total. Suma total. Vamos a llamar ahí a sumar todas las notas. Nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Entonces voy a decir que voy a poner aquí una variable de retorno. Una variable de retorno igual a 0. Y luego voy a decir que retorno va a ser igual a sum total entre 4. Y por último voy a decir que esta función me va a retornar a retorno. Entonces vamos a crear otra función que se va a llamar getEq, get equivalente literal. Vamos a decirle que esa nota, eso me va a recibir una nota esa función. Y aquí voy a decir si nota es mayor o igual que 90, vamos a decirle que vamos a crear otra función, otra variable aquí, igual a la nota por defecto, que es f. Si es mayor o igual a s, entonces vamos a decirle que eq va a ser igual a a. Entonces el if nota es mayor o igual que 80, entonces vamos a decirle que eq va a ser igual a b. Si nota es mayor o igual que 70, vamos a decirle que eso va, el equivalente literal va a ser igual a c. Entonces aquí vamos a decirle que el promedio va a ser igual a calcular promedio, y vamos a pasarle las 4 notas. Nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Y vamos a decirle que el equivalente literal va a ser igual a get equivalente literal y le pasamos promedio. Por último voy a hacer aquí una instancia de la clase connection. Voy a decir que connection va a ser igual a un new connection. Entonces vamos a ver si eso nos da errores. Como ven, no está dando error. Eso significa que se insertó en la base de datos. Entonces si vamos a la base de datos y actualizamos aquí, bueno, no, el registro según vamos no se insertó. Pero si estamos haciendo una instancia de esta clase, significa que este constructor se está iniciando y estos datos aquí se están tomando del archivo aquí, de este archivo aquí, de estas constantes, y por lo visto no está dando error. Entonces vamos aquí, lo que pasa es que me falta llamar la función insertar estudiante aquí. Vamos a decirle conexión insertar estudiante y vamos a pasarle
el nombre, la matrícula, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, el promedio y el equivalente literal. Entonces luego, cuando hagamos esto de insertar estudiantes, los datos se van a insertar en la base de datos. Entonces si actualizamos ahora, por lo visto no tiene error. Entonces si actualizamos aquí, ven cómo se insertaron los datos en la base de datos. Entonces, por lo que veo aquí no se insertó el equivalente literal, así que vamos a ver qué pasó ahí. Vamos a ver aquí equivalente literal, inserto promedio, nombre, matrícula, nota, promedio, equivalente literal. Entonces vamos a ver si realmente no se está calculando el equivalente literal. Vamos a poner este comentario, vamos a decir que no imprima el equivalente literal. Si actualizamos aquí, vamos a quitar esto ya del post. Vamos a hacer aquí nota 1, 95. Estudiante Ramón, nota 93. Matrícula 2011. Entonces 90, 92. Vamos a darle a calcular. Entonces si vamos a la base de datos, no se insertó nada. Por lo que veo, eso está dando el equivalente literal parece ser que no se está calculando. Lo que pasa es que cuando yo le digo aquí eco que me muestre esta variable, recuérdense que cuando yo le doy a enviar, la página se actualiza y no me permite visualizarlo. Pero de todas formas, yo ahora vi que aquí yo no estoy retornando el equivalente literal de esta función. Entonces aquí vamos a poner insertar estudiante y ahora sí vamos a actualizar. Vamos a eliminar esos dos registros. Como ven, ya guardó, ya puse la calificación, pero vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a poner 90, por ejemplo. Vamos a poner María 95, 2011, 55, 33, 93 y 92. Si le damos a calcular y vamos a la base de datos, aquí vemos cómo se insertó el registro. Tenemos la matrícula, nota 1, nota 3, 4 y el equivalente literal. Por último, nos falta ahora mostrar los datos en la tabla. Vamos a decir función mostrar estudiantes. Vamos a decirle que conexión, vamos a decirle que datos va a ser igual a conexión get estudiantes. Vamos a crear esa función ahora aquí en conexión.php. Función get estudiantes. Vamos a crear aquí un SQL que va a ser igual a lo siguiente: select asterisco from promedio, que es la tabla. Entonces vamos a decir que el resultado de eso lo voy a guardar en una variable que se va a llamar MySQL result rs, y vamos a decirle MySQL fetch as source. MySQL fetch as source, y le pasamos aquí el enlace. Le pasamos el enlace aquí, this enlace, y le pasamos el SQL. Bueno, no es MySQL fetch as source, sino MySQL y query. Le pasamos el enlace y el SQL. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño ciclo y vamos a decir que fila
va a ser igual a MySQL y fetch source, y le pasamos el enlace, bueno, le pasamos result set, y vamos a decirle, aquí vamos a crear un arreglo, vamos a decirle datos retorno va a ser igual a un array. Entonces vamos a decir que datos retorno en la posición lo dejo en blanco porque él me va a añadir en la posición, por ejemplo, si yo estaba en la 1 y le pongo esto, él me va a añadir esto en la posición 2, y sucesivamente. Va a ser igual a, le voy a decir que en la posición esta, o sea, en la nueva va a ser igual a fila, la que me devuelve a la fila, que es MySQL affects fetch assoc con el result set aquí. Entonces vamos a decirle que eso se va a añadir durante un ciclo, y al final esto me va a devolver ese arreglo que se llama retornar datos retorno. Vamos a ver aquí entonces, vamos aquí a llamar esa función, a ver, mostrar estudiantes, a ver si no nos lanza algún error. Mostrar estudiantes. Entonces vamos a ver aquí, si yo llamo esa función mostrar estudiantes, a ver qué pasa. Nos dice indefinida variable conexión en la línea 41 en index.php. Conexión. En motor.php yo tengo ese archivo conexión. Tengo aquí una instancia de conexión get estudiantes. Entonces vamos a aquí la variable conexión, vamos a definirla aquí internamente porque no la está reconociendo. Entonces vamos a ver ahora si actualizamos. Estudiantes. Entonces vamos a aquí, cuando nos digan mostrar estudiantes, vamos a hacer un var_dum de esa variable, a ver, de datos, para analizar esa variable. Entonces, como ven, eso nos trae un conjunto de datos que son los datos que están en la base de datos. Ahí nos dice que hay 5 registros. Entonces, si vamos a la base de datos, hay 5 registros. Digo 6. Sí, porque contando esta del 0 son 6. Entonces vamos aquí ahora a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer una fila. Aquí vamos a hacer una fila. Esta función yo la voy a entrar dentro de la tabla en un momento. Entonces, si hacemos esto, lo siguiente, si creamos una fila, se crea una columna, y vamos a decirle que aquí él nos va a mostrar a datos. Bueno, voy a hacer aquí un for each. Va a recorrer for each datos as, vamos a decirle estudiante. Entonces, dentro de este ciclo voy a hacer lo siguiente, voy a mostrar aquí a estudiante la posición ID. Aquí voy a mostrar a estudiante en la posición nombre. Aquí voy a mostrar a estudiante en la posición matrícula.
mostrar aquí estudiantes. Como ven ahí, esas son las diferentes posiciones, miren. Cuando yo digo nombre, matrícula, etc. Cada posición de esa me va a devolver el valor. Nota 1. Entonces vamos a decir aquí, estudiante, nota 2, la nota 3 y la nota 4. Entonces esta función, mostrar estudiante, yo la voy a mostrar dentro de esta tabla que ven aquí. Por eso fue que creé el t-hit, porque ahora el t-body lo va a definir esa función. Aquí voy a poner una función PHP, un código PHP que me va a mostrar estudiantes. Entonces, vamos a ver ahora qué nos resulta. Entonces, como ven, ahora los datos aparecen dentro de la tabla. Ahora nos faltó promedio aquí y equivalente literal. Aquí ponemos promedio y ponemos EQ. Entonces, como ven, por cada nota nos va calculando, por cada estudiante nos va calculando la nota. Por último, podemos ponerle aquí en el archivo CSS a esa tabla TBL de datos. Podemos ponerle aquí un borde de un píxel sólido black. Entonces, vamos a eliminar todos los registros y vamos a crear uno nuevo. Estos que ven ahí se insertaron porque esos fueron los que quedaron en memoria. Pero vamos a entrar a la aplicación desde aquí y vamos a eliminar todos los registros. Entonces entramos aquí, aquí a tutorial 2, que fue el proyecto que creamos ahorita. Vamos a poner nota 1, 95. Vamos a poner el nombre, José. Vamos a poner 90. Matrícula 2011, 4477. 95, 80. Si le damos a calcular, ahí ven cómo se va calculando la nota del estudiante y se va insertando. Bien amigos, el video se ha alargado un poco. Hasta aquí fue este video tutorial, espero hayan entendido todo y cualquier pregunta me la realizan en el canal. Gracias por ver mi video.